verso 11, corto. Dice la Biblia, está en pantalla, ¿no? Sí. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hasta ahí nomás, un aplauso a la palabra. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta frase o esta palabra la podemos encontrar en varias ocasiones en la Biblia, pero una de las intenciones o una de las cosas que quiere hacer que nosotros podamos entender o ver es que se está primero refiriendo a un amor de Dios por igual. Lo primero que debemos entender es que el amor de Dios se mide por igual sobre todo lo que estamos en este lugar. Algo que siempre digo es que Dios me ama a mí de la misma manera como pastor, como la misma manera que lo ama a usted, que quizás llegó hoy por primera vez. El amor de Dios fue derramado, expresado en la cruz del Calvario, en la misma dimensión por todos. Un Dios que a la hora de amar nos ama por igual a todos los que estamos en este lugar. Un Dios que también da oportunidades a todos por igual. Las mismas oportunidades que Dios te dio a vos son las mismas oportunidades que Dios le puede dar a la persona que está al lado tuyo. Un Dios que nos da a todos las mismas oportunidades por igual. Un Dios que siempre tendrá oportunidades para todos los que estamos en este lugar. Pero también nos enseña un Dios que nos juzgará a todos por igual. Por eso todos en algún momento la Biblia nos enseña que estaremos delante del tribunal y seremos juzgados cada uno por nuestras obras. Todo lo que hemos hecho será puesto, ¿no? Como en una película, y va a pasar todo lo que hemos hecho en esta vida, cada acción, cada palabra, todo lo que hemos hecho está anotado. Decirle a tener al lado, tus obras están anotadas. Y en que Dios no hace acepción de personas. Dios nos está hablando de que nos ama a todos por igual, nos da oportunidades a todos por igual, y que todos en este lugar también seremos juzgados delante del Señor. Amén. Amén. Tranquilo que el mensaje va a doler un poco, pero va a edificar, va a sanar, va a romper, va a quebrar, va a reparar, va a volver a pegar, va a volver a restaurar, pero vamos a salir bendecidos de este día. Amén. Esto es solamente la introducción, quiero darle esta introducción y vamos a ir al mensaje. En el tiempo de Jesús, en el tiempo que Jesús caminó, ¿no?, en la tierra, en el tiempo que Él vino y que comenzó a desarrollar el ministerio que Dios le había entregado, Jesús se encontró con un sistema de religiosos, un sistema que se ejecutaba por los fariseos y todos aquellos, un sistema religioso, el cual con el tiempo o en el tiempo que le tocó a Jesús poder estar, este sistema religioso se terminó convirtiendo también, entre tantas cosas o adjetivos que le podemos poner a ese sistema, una de las características que tenía es que se terminó convirtiendo en un modelo discriminatorio. Entonces, no solamente ellos acusaban, no solamente condenaban, sino que también terminaban discriminando a otros que no eran iguales a ellos. Amén. Entonces Jesús se encontró dentro de este sistema. Él tuvo que comenzar a traer el mensaje de Dios en medio de todo este sistema, donde los fariseos, donde los religiosos se sentían superiores a otras personas, donde ellos pensaban que por el lugar, el cargo que ellos tenían, ellos podían tratar a las personas de la manera en la que ellos querían. Entonces Jesús llega en este tiempo donde los fariseos tenían un sistema de que si
no eras parte de su grupo, entonces no te daban el lugar o la oportunidad que quizás te merecías. Por eso encontramos con mucha facilidad en la Escritura, cada vez que hablaba un fariseo, lo primero que vemos era alguien siempre diciendo algo malo de Jesús o algo malo refiriéndose a otras personas. Entonces este fue el sistema donde Jesús entró, en un sistema donde había condenación, acusación, pero también en un sistema donde había discriminación. Y póngase usted a pensar que los que te tenían que acercar a Dios eran aquellos que te terminaban alejando. Los mismos que tenían que representar el amor de Dios terminaban representando a Dios de una manera discriminatoria. ¿Alguien lo está entendiendo? Y Jesús entró en este tiempo. Ellos se sentían superiores. Por eso, cuando Jesús llega en ese tiempo, Jesús rompió el molde, Jesús rompió el sistema, Jesús rompió la manera en la que venían trabajando los fariseos. Por eso tanto enojo de los fariseos hacia Jesús. Por eso tanta fue la persecución que Jesús tuvo en los 3 años que estuvo en la tierra. Por eso tanta la persecución que tenían, porque Jesús vino a romper ese sistema. Jesús vino a romper ese molde. Y Jesús vino a acercar a la gente a Dios. Jesús no vino a alejar a la gente de Dios. Entonces Jesús vino a predicar un mensaje de arrepentimiento, donde confrontaba quizás la condición de la gente, pero era bajo un espíritu de misericordia y bajo un espíritu de gracia. Entonces es por eso que la gente era tocada y conmovida en sus corazones y terminaban tomando la decisión de dejarlo todo para seguir a Jesús. Es que Jesús, la unción que él tenía, era una unción para reconciliar al mundo para con Dios. Y él tuvo que enfrentarse a este sistema. Jesús mismo tuvo que soportar la discriminación de este sistema religioso. Jesús mismo fue acusado. Jesús mismo tuvo que escuchar murmuraciones de él. Jesús mismo tuvo que enfrentarse a este sistema. Por eso vemos que en ciertas ocasiones Jesús se enfrentó a este sistema de religiosos que lo único que hacían bien era discriminar a otros. Es por eso que una de las frases que le dijeron a Jesús fue: vienes de Nazaret. Ese vienes de Nazaret, lo que estaban haciendo la gente era discriminando el origen de donde venía Jesús. Es por eso que a ellos les costaba asimilar y creer que el Rey de Reyes, el Salvador, venía de una ciudad que quizás no era tan honrada. Porque dicen, de ese lugar no puede salir nada bueno, sale de Nazaret. Y Jesús vino de un lugar donde todos tenían el concepto de que nada bueno podía salir. Todos hablaban de Nazaret y todos decían, de Nazaret no va a salir nada bueno. ¿Y de dónde vino Jesús? De Nazaret. Entonces Jesús vino a romper ese sistema. Ese sistema que lo que estaba haciendo era discriminar. Ese sistema lo que estaba haciendo era valorar tu vida según lo que tiene y de dónde viene. Es por eso que Dios rompió, digan conmigo, Dios rompió el sistema. Vamos, Dios rompió el molde. Dios rompió completamente a pedazos la religión. Jesús vino a romper la religión y arrancar la religión del corazón de la gente. Arrancar la religión del corazón de las personas. Nada bueno sale de ese lugar. Usted sabe que quizá usted viene de un lugar, de un barrio donde quizá zona roja. O quizá viene de un barrio privado, todo, porque usted se viene en un jet privado a este lugar. Pero hay otros que no, que tienen que atravesar pantanos o cocodrilos para llegar a este lugar, ¿no? Y la gente se ponía a ver de qué lugar venía Jesús. Y una de los por qué no honraron su manto, su llamado, fue porque estaban pensando de dónde él venía.
Otra cosa que decían es: este es hijo de José el carpintero. Claro, quizá el papá de Jesús o el que Dios usó para prepararlo, quizás no era fariseo, no era un rabino, era un simple carpintero. Era un hombre trabajador. Era alguien que trabajaba todos los días para traer el sustento a su casa. Y lo segundo que pensaron y dijeron: él es hijo de José el carpintero. ¿Cómo puede ser? Yo lo conozco a él. Lo conocemos del barrio, conocemos sus padres, conocemos su familia, conocemos de dónde viene, conocemos dónde vive, conocemos cómo es su casa, conocemos en qué cuadra, cuál es la dirección de su casa. Y por eso dice la Biblia que el maestro no pudo ser usado en esa ciudad por falta de honra, porque la gente condicionó la honra según lo que Jesús tenía. Y como él era de Nazaret y como su padre era un carpintero y no eran lo que ellos esperaban que sean, entonces la unción no se pudo mover en ese lugar. Entonces dice que ningún milagro el Señor pudo hacer en ese lugar. Y la famosa frase: nadie es profeta sino su propia tierra. Y este es uno de los problemas que a veces pasa, porque hoy en día lidiamos con estas cosas. Este siglo, este tiempo, y la iglesia del Señor lucha con estas cosas. Personas que siguen pensando de la misma manera que estos fariseos. Personas que siguen mirando a las personas por lo que tienen, por su estatus, por su condición. Personas que hacen un promedio de cómo es su vida natural y material para medir la unción que ellos pueden cargar, la unción que ellos puedan tener. Pero yo le doy gloria al Señor, que vino a romper todo lo que el sistema religioso estableció. Hasta el mismo Jesús fue tratado de endemoniado. Los fariseos dijeron: este no echa sino los demonios por el mismo Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínense, los fariseos hasta trataron de endemoniado a Jesús, que lo que él hacía era por medio de un demonio. Es por eso que lo que hace la religión es siempre tener estos tratos. La religión siempre tiene estos tratos con la gente. La religión tiene siempre estos tratos con las personas. Decirle que tenés al lado: hoy Dios te va a romper tu molde. Decirle: porque Dios no te puso, vamos a decirle, porque Dios no te puso como instrumento para dañar. Vamos a decirle: como instrumento para dañar. Dios te puso como instrumento para restaurar y sanar. Alguien que diga amén a eso. Lo único que pueden mirar a la gente por encima del hombro son los religiosos. A ver qué tiene este para darme hoy. A ver qué tiene este. Y es por eso que medimos la condición de la gente y no creemos que Dios puede usar al que está al lado tuyo, porque lo medís por lo que pueda tener. Y es el problema de la religión. Es el problema que pasaba en ese tiempo. Y hoy esto se vive a nivel mundial, a nivel social. Pero lo más triste es que se vive dentro de las iglesias. Estoy hablando universalmente. No hablo específicamente en esta iglesia. Aunque entramos en la iglesia universal también nosotros. No la universal de para de sufrir, no. Ya uno dijo: estamos con ellos. No. Sino que también dentro de la iglesia del Señor terminan pasando estas cosas. La gente termina mirando tu aspecto, tu clase social, de dónde venís, y por eso miden la unción que tenés. Y por eso miden y evalúan si estás bendecido o no estás bendecido.
Porque hoy la gente tiene su vista puesta en las cosas naturales y asocia bendición solamente con las cosas naturales. Asocia la bendición solo con las cosas materiales. Y nos olvidamos que crecimiento también es el interno. Y nos olvidamos que también prosperidad tiene que ver con prosperar internamente. Y nos olvidamos que el cambio más poderoso que puede tener una persona no es en lo material, en lo económico, aunque quizás lo estás necesitando, pero no es lo que va a traer cambio sobre tu vida, lo que va a hacer que seas libre de tu adicción, lo que va a traer cambio en tu matrimonio, lo que va a traer salvación a tu familia. No es ese el cambio que tú necesitas es un cambio espiritual. Lo que tú necesitas es la unción del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Porque cuántas personas hay que quizás materialmente pueden tenerlo todo, pero están detenidos en el llamado de Dios, pero su matrimonio está roto, está quebrado, está destruido. Pero hoy hay una unción de parte del Espíritu Santo que va a traer un renuevo sobre tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Entonces uno se pregunta, ¿por qué eran así los fariseos? ¿Por qué tenían esta manera de ser? Si teniendo que representar a Dios de una manera distinta o la correcta, mejor dicho, terminaban representando a Dios de una manera errónea. Y no te olvides que cada uno de nosotros somos representantes de Dios en esta tierra. Porque la gente no te vea solamente a vos, ve a Dios a través de tu vida. Y cuando tú rechazas, cuando tú discriminas, cuando tú eres soberbio, cuando tú eres altivo, cuando tú menosprecias, cuando tú no valoras, cuando tú deshonras la gente no te ve solo a vos, sino ve el reflejo en tu vida. Es por eso que hay familias que no terminan llegando por el trato que nosotros le estamos dando, por cómo somos nosotros con ellos, en la manera en la que nosotros nos conducimos, y terminamos comportándonos como los fariseos, y terminamos siendo nosotros también otro religioso más. Y tenemos que entender que nuestro modelo se llama Jesús, que nuestra manera de caminar es como Jesús lo hizo, que tenemos que presentar a la imagen de Dios tal cual el Señor Jesús la presentó. En aquel tiempo, escuche esto, había una ley que era muy dura, esa ley, en el tiempo antiguo. Una ley que estaba establecida para los sacerdotes, una ley muy estricta, una ley muy dura. En Levíticos capítulo 21, verso 16. Esta era una ley establecida para los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellos que ministraban la presencia de Dios. Eran aquellos que podían entrar en aquel tiempo. Para que los que no conocen, en aquel tiempo no eran iglesias como ahora. En aquel tiempo eran templos donde se entraba a un lugar y se le presentaba a Dios sacrificio, ofrenda. Y esas ofrendas eran por perdón de los pecados del pueblo, eran por ofrendas de paz. Hay muchas maneras por lo que el pueblo, por lo que los sacerdotes podían entrar. Y solamente no podía entrar cualquiera del pueblo no podía entrar a ese lugar. Solamente un linaje sacerdotal era el que podía entrar. Solamente ellos. Había una descendencia elegida y marcada, que solamente ellos, los hijos y los hijos de sus hijos, eran los que podían participar de este oficio sacerdotal. Y había una ley que decía en Levíticos capítulo 21, verso 16, y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones, escuchen, que tengan algún defecto, se encargará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna,
o empeine o testículo magullado, dice, no podrá ministrar. Este era un requisito. Este era un requisito estricto. Ninguno que estaba dentro de esta lista podía entrar y podía ejercer el sacerdocio. Imagínense el momento de la convocatoria. Todos los descendientes de Aarón, vengan. Vamos a seleccionar los próximos que van a ministrar el altar, los próximos que van a ministrar el lugar santísimo. Y estaban todos en fila y todos eran puestos y eran vistos sus defectos, y eran vistos su aspecto físico. Y si no cumplía con alguno de estos requisitos, era excluido y era sacado y no podía ministrar, no podía ejercer este oficio sacerdotal. Entonces vemos acá una lista, decía, ni este, ni el otro, ni con que tenga un pie quebrado, no puede ministrar. Se hacía una lista donde todos venían. Imagínense hoy, todos acá reunidos hoy, amados, hoy vamos a elegir a los próximos sacerdotes. A ver, pasá. No, sos muy pequeño, vete para allá. Vos, no, para allá. Vos, no, a un costado. No, es como cuando la gente va a buscar un trabajo y dice, después te llamo. Usted sabe que no te llama más. Después te llamo, después te avisamos. Así, vos a un costado, ahora vamos a hablar, ahora. Y ya sabías que de un lado eran corridos los que no calificaban y que del otro lado eran puestos los que sí podían calificar. Esto sucedía en el antiguo pacto. Esto pasaba en la ley en la antigüedad. En esta ley se formaron los fariseos. Bajo esta ley, bajo estas instrucciones, bajo estos requisitos, ellos fueron formados. Y es por eso que cuando Jesús se manifestó, no podían entender cómo el Padre ahora estaba eligiendo personas que no calificaban. Cómo ahora Dios estaba trayendo su plan y estaba utilizando a personas que no pertenecían al linaje sacerdotal. Y no podían entender por qué Jesús ahora estaba rompiendo ese molde. Los sacerdotes eran elegidos, nacían la familia correcta, nacían la descendencia correcta, pero si no tenía el requisito, lo excluían. No podía estar. Estaba afuera. Digan conmigo, estábamos afuera. Estaban afuera, los corrían, no podían participar. Es que obviamente en la antigüedad se necesitaba bien el físico de la gente para poder desarrollar todo lo que se hacía en ese lugar. Y es por eso que Jesús rompió el velo. Jesús rompió el velo, lo que nos separaba de Dios, para que ahora nosotros podamos entrar. Y nosotros ahora podemos en nuestra misma casa, en nuestra misma pieza, poder tener un encuentro con ese Dios. Lo que antes solamente unos podían porque tenían que calificar, ahora lo que hizo el Señor fue revertir las cosas. Los que no califican ahora pueden tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Jesús rompió el velo. Lo que te separaba, lo que no te hacía calificar, lo que no te daba la oportunidad de poder entrar, Jesús rompió ese velo. Jesús nos permitió ahora a nosotros a poder entrar y poder conocer a este Dios, poder tener relación con este Dios. Imagínese usted haber nacido en ese tiempo, o yo haber nacido en ese tiempo. Gloria a Dios por el tiempo en el que nacimos. Usted no está acá. Gloria a Dios por el tiempo en que nacimos, porque hoy hay una gracia sobre nuestra vida que nos permite poder buscar el rostro de Dios. Y hoy tenemos nosotros la oportunidad y la facilidad de poder encontrarnos con ese Dios que cambia nuestra vida. Pero lo que a veces menos hacemos es buscar ese Dios. Imagínense en esto que quedaron afuera.
el deseo inmenso de vivir los tiempos que hoy nosotros podemos vivir. La oportunidad que nosotros hoy podemos tener. Y tenemos una gran oportunidad de poder acercarnos, conocer a Dios y que Él nos use. Y no la estamos aprovechando. Decirle a tener al lado, aprovecha tu oportunidad. Porque estabas afuera, decirle. Porque estabas afuera, pero ahora estás dentro. Estás dentro del reino de Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora podés hacerlo. Es por eso que Jesús, antes de morir, Él expresa a los fariseos y le dice: voy a destruir este templo y en 3 días voy a volver a levantar el templo. Los fariseos se burlaron de Él porque decían: ¿cómo es posible que destruya el templo? Puede ser, ya el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que el templo se destruya de tanto en tanto, pero edificarlo, le dice, es imposible que en 3 días puedas edificar el templo, porque lo que ellos estaban pensando era una manera natural. Lo que estaban pensando que Jesús iba a romper el templo natural. Y lo que Jesús estaba enseñando, que iba a romper el templo espiritual, iba a romper las vidas, iba a romper los corazones. Es por eso que Dios dice: ahora yo no habito en casa hecha por hombre, ahora yo habito en corazones. Ahora tú eres el templo del Espíritu Santo, ahora tú eres la iglesia, ahora tú eres el lugar donde el Espíritu Santo reposa. Alguien que diga amén a eso. Ahora no hay el arca eres tú. Tú llevas la presencia del Señor sobre tu vida. Pero ellos no entendían esto. Ellos no lo comprendían. Tiempo después, en una guerra interna entre Roma y los judíos, el templo se termina destruyendo. Pero Jesús no estaba hablando de destruir un templo natural. Jesús estaba hablando de un cambio. Jesús estaba hablando de un cambio. De que ya no sería como antes. De que ahora habría un acceso más directo. Que ahora el Señor usaría tu vida, usaría tu corazón. Es por eso que en el tiempo antiguo todo lo que tiene que ver con pureza, perfección, era de una manera literal. Pero en este tiempo, en el Nuevo Testamento, lo que el Señor estaba hablando cuando habla de pureza y condición espiritual y santidad, se está refiriendo a una interna. Se está refiriendo a nuestro estado interno. Es por eso que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes tienen ropa blanca, por fuera se ven bien, pero por dentro están podridos. Por dentro hay muertos dentro de su vida. Porque Jesús le estaba diciendo: están enfocados en lo de afuera, pero no están enfocados en lo más importante, que es lo de adentro. Y Jesús dijo: ese sistema lo tengo que romper, ese modelo de templo lo tengo que romper, para que ahora nuestro enfoque primero esté en cambiar por dentro. Porque si cambiamos por dentro, por fuera también vamos a ver resultados. Alguien que diga amén a eso. El cambio primero que necesitamos es interno. Te puedes cambiar de traje, ponerte corbata, ponerte zapato, pero si no cambias por dentro, seremos igual que los fariseos. Eso hubo un tiempo de donde la religión decía: no, es que si uno usa zapato, no usa traje, no usa corbata, entonces no tiene unción. La obligación de, si tenés que venir, pasar por esa puerta. No, tenés zapatilla, no está ungido. Y quizá el que tiene zapato tiene una doble vida. Quizá el que tiene zapato, quizá tiene cosas en su corazón. Y quizá aquel que viene, que es humilde, que está comenzando en el camino del Señor, es alguien que tiene un corazón dispuesto. Es por eso lo que Dios está buscando en este tiempo son corazones dispuestos a que Él los cambie. Hay alguien aquí que diga: yo tengo un corazón dispuesto, para que el Señor lo pueda transformar. Por eso ahora el Señor lo que mira es tu interior. Lo que el Señor está mirando primeramente es tu cambio interno. Lo que Jesús quiere en este tiempo es el que tú lo dejes entrar en tu vida, en cada área de tu vida. El Señor usa el término que somos casa de Él, que somos templo de Él, dándote a entender que tu vida interna es muy similar a una casa. Y en tu casa tú tienes diferentes cuartos, habitaciones. Cuando llega la visita, como digo siempre, ¿qué es lo que hace uno? Agarra todo el desorden y lo esconde en la pieza.
El desorden está dentro de la casa. No se ve, pero el desorden está ahí. Y a veces esa es la relación que tenemos con Dios. Y lo que Dios está diciendo: yo no solamente quiero entrar a tu living, yo no solamente quiero entrar en una parte de tu vida, quiero entrar en cada área de tu vida. Pero tú tienes la llave para decirle: Señor, entra a esta área profunda. Señor, entra a este lugar. Señor, entra a esta área de mí para que la puedas cambiar. Es por eso que el Señor ahora se enfoca en traer un cambio interno primeramente. Algo tenemos que saber hoy: que todo lo que estamos acá, estábamos afuera. Decirle que tenés al lado: estabas afuera. No calificabas, estabas afuera. No tendrías parte, estabas afuera. No podrías tener lugar, estabas afuera. No podíamos tener el privilegio que hoy podemos tener de poder levantar nuestra mano y poder adorar a ese Dios y sentirlo de una manera tan real como lo podemos sentir ahora. No había mayor o no había algo más sagrado para el pueblo de Dios que poder tener el oficio de poder ministrar la presencia del Altísimo. No había algo más sagrado que poder ser elegido como sacerdote de Dios Altísimo y poder ministrar su gloria, poder ministrar su presencia, poder ofrecerle a Dios sacrificios, poder estar ahí donde otros no podían entrar, donde otros no podían acceder. Imagínese esto: todos los que terminaron frustrados en su vida por no poder ser parte de este oficio. Porque todos los que no cumplían el requisito tenían que vivir con la frustración en su vida de que nunca calificaron para poder ministrar la presencia de Dios. Imagínense esa mesa, todos contando sus experiencias sacerdotales, y ahí estaba el que no calificó, teniendo que escuchar todo lo que los demás contaban y él no tener una historia donde él pudiera contar. Es como que a usted le toque estar en una casa y todos dicen: yo soy esto, yo soy doctor, soy astronauta, soy esto y lo otro, y tú sobrevivo. Ahí estamos. La frustración que cargaban estas personas, la frustración interna que cargaban estas personas, el rechazo por no ser parte, el tener que todos los días ver que la gente te vea y sepa que no pasaste la prueba y sepan que no calificaste, y saber que no podías, nunca podrías tener ese oficio que quizás tanto anhelaste. Y así se encontraba esta gente. El pueblo de Dios, aunque tenía un espíritu superior, uno de los problemas con el tiempo que fue pasando hasta el tiempo de Jesús es que terminó creyéndose superiores que los demás, y terminaron cayendo donde ellos se sentían mejor que los demás, donde ellos, los fariseos, se sentían mejor que los demás. Los fariseos se sentían superior que los demás. Es por eso que Pablo, cuando habla, dice: nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. Porque es uno de los problemas de la religión. Te hace creer que sos mejor que el que está al lado tuyo. Y te hace pensar que tenés el derecho de maltratar a la gente, de tratar mal a las personas. Y te hace creer que tenés un derecho porque sos esto, porque sos lo otro, porque esto, y todos nos escondemos y nos refugiamos detrás de una credencial, de un puesto, de un lugar, y eso pensamos que es lo que nos hace mejor que los demás. Pensamos que es lo que nos hace mejor que el resto, mejor que el que está en la iglesia.
Decirle, tenés cerca, capaz que no tiene cargo, pero decirle, nunca se te suba el cargo a la cabeza. El lugar te da derecho, oportunidad para poder hacer cosas, pero no te da el derecho para tratar a la gente como vos querés o según como vos te sentís. Porque hay gente que trata a los demás por como estoy de mal humor, entonces te trato de mal humor. Hoy vengo medio loco, entonces te trato así como quiero. No podemos. No podemos ser así. No tiene que ser esa la forma. Y esto es lo que Jesús vino a romper. Ya termino. Esto es lo que Jesús vino a romper. Esto es lo que Jesús vino a romper, este molde. Entonces el pueblo, los fariseos crecieron con esto, creyéndose superior que los demás, creyéndose mejor que los otros. Por eso yo he escuchado mucho estas cosas. Que hay gente que lo que hace es querer reflejar o mostrar su lugar, su puesto, sus logros, lo que hizo. Hasta gente que si no le dices su cargo se enojan. Hay gente, yo he cruzado gente que no le puede decir su nombre porque no le gusta que le digan su nombre. No, yo soy esto, soy profeta de Dios Altísimo. Pará, decir. Sí, esto es uno de los problemas que hay. Y si crecemos de esta manera, vamos a crecer mal. Porque yo y mi esposa somos responsables de hacia dónde dirigimos a la iglesia. Y si algo nosotros no queremos en este lugar, es gente como estos fariseos. Gente que diga, yo soy esto. No, acá todos somos igual y todos vamos a servir. Alguien diga amén a eso. Todos vamos a servir al Dios vivo. Con un corazón amable, con respeto, con honra, honrando, no maltratando y no faltándole respeto a nadie. Amén. El problema es que la gente a veces falta respeto acá porque también lo falta dentro de su familia. Y Dios necesita rompernos por dentro. Porque el primer respeto tiene que comenzar en nuestra casa, nosotros, en nuestra familia, en el trato que nosotros tenemos internamente. Porque no piense que solamente iglesia tiene que ver con venir, sentarte, congregar, escuchar una palabra, sentirte un poquito mejor a como estaba y volver a tu casa y que todo siga igual. No tiene que ver con eso la vida que Dios quiere. La vida que Dios quiere contigo es una vida de cambio, de transformación, una vida donde Dios te rompe, donde Dios te edifica, donde Dios te sana, donde Dios te libera, donde Dios te transforma. Alguien que diga amén a eso. Esa es la vida que Jesús quiere para nosotros. Por eso que, me quedan 15, por eso que el pueblo, es por eso que el pueblo a la hora de elegir un rey tenía requisitos. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Vio que todos tenían reyes y ellos dijeron, nosotros también queremos rey. Y Dios le tuvo que dar un rey conforme a lo que ellos buscaban. ¿Y cómo ellos querían un rey? No, se tiene que ver poderoso nuestro rey. El rey de Israel, del pueblo de Dios, se tiene que ver grandote, fuerte. Y por eso que apareció Saúl, que dice la Biblia que era más alto que todos. Y ahí estaba Saúl, el más grandote de todos. Ahí estaba Saúl. Y Dios le termina dando lo que el pueblo estaba queriendo. Porque el pueblo estaba buscando lo que se vendía en ese momento. Es por eso que de la misma manera hoy se califican a los hombres de Dios. Yo recuerdo y siempre comparto que en mi tiempo yo juzgaba o condicionaba la unción de un hombre de Dios que venía a predicar por cómo llegaba. A ver cómo llegó hoy. ¿En qué auto vino? Tiene unción, me parece ese. A ver, tiene zapatos, tiene... ¿Qué ropa usa? Me parece que tiene unción.
Y nos olvidamos que los grandes avivadores que Dios levantó y que usó no tenían absolutamente nada, pero tenían un corazón lleno de humildad, que oraban y que buscaban sin cesar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Alguien que diga amén a eso. Por eso esto necesitamos romperlo. Necesitamos romper el poner demanda, que así tiene que ser. Que viene un profeta y no, que el profeta que viene tiene que llamar a la gente por su nombre. No, que el profeta que viene tiene que ser así. No, que si viene un predicador tiene que cumplir los requisitos o el estándar que yo quiero. Porque a mí me gusta que el predicador diga, dile al que tiene al lado, ay, alaba, alaba, alaba. Y ahí es donde ponemos nosotros requisitos y no comenzamos a ver que dentro de esa persona hay una unción que Dios ha depositado para liberarte y para usarte. Es por eso que necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Porque la primera honra, escucha iglesia, la primera honra y a los primeros predicadores que debemos aprender a honrar son a los que Dios levanta en la casa. Usted no está acá. A los primeros predicadores que tenemos que aprender a honrar son a los que Dios levanta en esta casa. A los hijos de la casa hay que aprender a... No porque predica Damián, no porque predica Luis, no porque predica fulano, no. Predica un hijo de la casa que tiene unción del Espíritu Santo de Dios. Hay que aprender a honrar. Porque siempre digo, el que viene afuera te suelta una palabra, a veces te dice cualquier cosa y después se vaya. Pero son los hijos de la casa los que están hombro a hombro. Y muchos de esos te escuchan, te sueltan una palabra, oran por tu vida, interceden por tu vida. Pero el problema del pueblo en ese tiempo era que buscaban estándares, estatus, para poder calificar la unción de una persona. Es por eso que los fariseos estaban tan enojados con Jesús. Porque Jesús no los incluyó a ellos. Y Jesús usó a 12 que eran un desastre, que tenían una vida horrible. 12 que tenían un montón de cosas que cambiar en su vida. Y los eligió para que sean parte del legado que él iba a dejar. Pero no solo eso, sino que los sacerdotes, los fariseos estaban enojados porque aún Jesús no lo usó a ellos para ganar grandes ciudades. Porque vemos en un momento que Jesús utiliza a una mujer samaritana que tenía 5 maridos para que predicara en toda una ciudad. Luego vemos que Jesús viaja y cruza al otro lado de un río para buscar a un endemoniado que estaba atado con cadenas, para liberarlo, para que a través de esa persona se predique el evangelio en esa ciudad. Y cuando Jesús volvió, se encontró que una gran multitud había en ese lugar. Jesús fue echado de esa tierra. Jesús fue echado de ese lugar por haber liberado a ese endemoniado. Usted busque la historia. Y porque fue pérdida para la ciudad, porque los demonios le pidieron a Jesús que le deja entrar en los cerdos. Y cuando entraron en los cerdos, se tiraron al piso, al precipicio. Y dice que le generó grande pérdida a ese lugar. Y lo echaron a Jesús de ese lugar. Y lo echaron porque su mentalidad estaba en la ganancia, más que la liberación de una persona. Pero lo que no sabían era que ese que Dios liberó era el que el Señor iba a usar para traer un avivamiento sobre esa tierra. Y cuando Jesús volvió a ese lugar, se encontró con una gran multitud a causa de un Jesús que le dio la oportunidad a alguien que nunca nadie se la iba a dar. Ese endemoniado nunca iba a calificar para nada. Primero, que no estaba acuerdo ni para ser padre, para nada iba a calificar. Pero ahí apareció el Señor y lo liberó. Y le dio la oportunidad que nadie le había dado. Y esto era lo que enfurecía a los fariseos, porque ellos tenían un problema y que querían ser protagonistas de todo. No estaban dispuestos a darle su lugar para que otros crezcan. Si había posibilidades de pisar para ellos crecer, ellos crecían. Porque es el espíritu de la religiosidad. No permite que otro crezca. Pero en esta casa hay gente que dice: si vos querés crecer, yo me corro a un costado para que vos también crezca. Porque es el corazón que Cristo quiere sobre la iglesia. El corazón que da oportunidades.
Porque es por eso ahora el mayor enfoque, decirle a que está al lado, está en tu corazón. Lo que Dios ahora quiere es tu corazón. Por eso dice en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Qué quiere decir? Que no sé cuál sea tu error, que no sé de dónde vos venís, cuál es tu familia, cuáles son los antecedentes que tenés sobre tu vida. Pero la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a rechazar. Alguien que diga amén a eso. Dale un fuerte aplauso a esa gracia y a ese Dios que te da oportunidades. La gente te evalúa, la religión te evalúa. La religión mira tus antecedentes, mas el Señor mira tu corazón. Es que yo conozco ese medio chusma. Es que yo lo conozco, es que ese esto, este lo otro. Y no te olvides que vos también eras bastante antes. Y así como Dios te cambió a vos, Dios también puede cambiar a esa persona. Porque siempre digo, lo que menos hacemos a veces es orar por esa persona. Es fácil hablar, pero lo más difícil y lo que debemos hacer es orar por esas personas. El Espíritu Santo busca personas con un corazón dispuesto, discriminadas, heridas, pero con un corazón dispuesto. Iglesia, Dios no te rechazó. Dios no te rechazó. Dios no mira de dónde venís. Dios no mira cómo es tu aspecto. Dios no está mirando tu nivel económico. Escucha esto. Aunque Dios no mira tu apariencia, sí al Señor le importa tu condición interna. Aunque a Dios no le importa si tienes manos quebradas, si tienes esto, si no cumples con los requisitos. Dios te permite entrar, te permite conocerlo, pero que lo que sí Dios le importa es tu condición interna, cómo se encuentra tu interior. Dios te recibe en la manera en la que llegas, cómo llegas, en la manera que llegaste. Dios te recibe, pero Dios no te va a dejar así. Dios va a cambiar tu vida. Si no, este evangelio no cambiaría vidas. Simplemente recibiría vidas, pero no las cambiaría. Y este evangelio no solo recibe vida, este evangelio cambia vidas. ¿Cuándo dicen amén a eso? Este evangelio cambia vidas. Vos, decirle al que está al lado, vos podés cantar. Bueno, por fe, dígale, ¿no? En la ducha, ¿no? Decirle, vos podés cantar, vos podés servir, vos podés cantar, vos podés servir, vos podés ser una gran herramienta de Dios, pero primero el corazón. Porque lo primero no es lo que haces, lo primero es cómo estás. Por eso que a la gente le podemos mentir cómo estamos, porque todos respondemos de la misma manera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. De 10, fingimos demencia, ¿cómo es? Bien. Y sabemos que no estamos bien. Y el problema es que quizás delante de alguien no te quieras abrir, pero el problema es que no te abrís delante de Dios. Que Dios sabe cómo estás. Que vos le puedes decir, Dios, todo bien acá, gloria. Eres todo poderoso. Aleluya. Y yo diciendo, está bueno tu cántico, está bueno.
pero yo sé cómo estás por dentro. ¿Qué harías si hoy el Señor te pregunta cómo estás? Pasa falla, tú sabes, ¿no? Esa es la oración pasada, tú sabes. Si Dios lo sabe, pero Dios quiere escuchar que tú le cuentes cómo estás. Porque la única manera de Dios liberarte, sanarte, cambiarte y darte respuesta es cuando tú le confiesas a Él tu condición. Señor, me pasa esto. Señor, tengo estos pensamientos. Señor, tengo una bronca. Señor, esa es la oración que Dios quiere. Una oración sincera en tu corazón. Por eso Dios siempre lo primero que va a ver es cómo vos estás. Porque quizás no tenés algún defecto físico como los que nombré, pero quizás podés tener una ceguera espiritual. Y mientras tenga una ceguera espiritual no puedes guiar a nadie. Quizás tenés una parálisis espiritual y mientras tenga una parálisis espiritual no podés avanzar a ningún lado. Quizás hoy tus defectos no sean físicos, pero quizás hay cosas internas que son necesarias tratarlas con Dios en este tiempo. La gracia te recibe, la gracia te abraza, la gracia te ayuda, pero también te sana y te libera. Dije, la gracia te recibe, la gracia te abraza, la gracia te ayuda, pero también te sana y te libera. Alguien que diga amén a eso. La gracia no te deja en la misma condición y la gracia no es excusa para seguir viviendo la vida que vos querés vivir. La gracia te recibe, te abraza y te ayuda. Pero esa misma gracia también te sana y te libera. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, pudre el yugo de esclavitud sobre tu vida. Por eso el Señor te está diciendo hoy que Él te recibe. Sin importar tus imperfecciones, si quizás no tienes dinero de la familia que venga, el Señor te recibe. Pero el Señor te recibe para tratar con tu interior, para tratar con tu corazón. Por eso dice, y cierro con esto, póngase de pie. No sé si decir que se ponga de pie porque digo póngase de pie y se van. Pónganse de pie y quédense en 5 minutos más. Hay que ser específicos. Primera de Samuel capítulo 16. Y cierro con este texto. Primera de Samuel capítulo 16. Verso 7. Y Jehová respondió a Samuel. Escuche. No se distraiga y no distraiga a nadie. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su padecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El mismo profeta Samuel fue tentado a equivocarse en una profecía a la hora de elegir, porque él miró la apariencia. Porque cuando le tocó elegir a Saúl, que el pueblo quería apariencia. ¿Y qué buscó Samuel? Apariencia. Y Dios le dijo: no, Samuel, no mires su apariencia, mira su corazón. Porque ese que quizás no está como sus hermanos en la guerra, quizás no es parte de ese ejército, de esa élite, ese me adora en lo secreto. Ese está luchando con osos y con leones. Ese está pasando unos procesos en su vida y nadie lo está viendo. Pero ese, en medio de sus procesos, en medio de sus pruebas, me canta,
me adora. No me adora por posiciones. No le está contando a todos los leones y los osos que mató. Está haciendo lo que le mandaron a hacer, cuidando las ovejas de su padre. Sin importar que en el momento de la elección no lo tuvieron en cuenta. Él siguió haciendo lo que su padre le había pedido. Otro hubiese dicho: ahí viene, yo también voy. Él dijo: yo no busco eso, porque yo entendí algo: a los que menos buscan son a los que más les llega el propósito de Dios en su vida. Por eso es lo que dicen: yo no quiero ser pastor, yo no. Esperá unos años. Yo no quiero predicar, yo no quiero esto. Espera unos años, espera un tiempo, porque Dios ya ha mirado tu corazón. Dios ha mirado tu vida. Dios ha mirado que estás luchando con osos y con leones, que no te has rendido, que venís a la iglesia y sabés que cuando llegás a tu casa te esperan los leones y te esperan los osos con los que luchas todos los días. Esos pensamientos que te invaden, esos miedos que te invaden, esos momentos de aflicción, de angustia que te invaden. Lo que nadie sabe, lo que nadie ve. Seguir, donde cada día es una decisión que tomás de volver a seguirlo a Jesús. Y eso no te tiene que dar vergüenza de decirle a Dios. Porque a veces la apariencia dice: yo no voy a confesar eso. Y la apariencia muchas veces nos termina teniendo engañado. Siento ahí que me está diciendo: quiero soltarlo, quiero dejar la iglesia, quiero soltarlo todo. Pero sé que no es la decisión correcta, Señor. Sé que no es el camino que tengo que tomar. Y entonces yo te aseguro que el Señor va a enviar la fuerza para levantarte, para fortalecerte, para que puedas vencer lo que estás atravesando. Seguramente hay gente acá, ni yo quizás conozco tu historia, ni yo quizás conozco tu batalla interna, pero sé algo: que viniste en este día porque le estás creyendo que Dios te va a dar la victoria. Dije: viniste este día porque le estás creyendo a Dios de que Él te va a sacar victorioso de tu proceso. Por eso tomaste la decisión de venir a este lugar, porque hay una parte en lo más profundo de tu interior que te está diciendo: necesito de Dios, necesito que ese Dios se manifieste sobre mi vida. Levanta tus manos y cierra tus ojos donde te encuentras. Y ahí donde tú estás, habla con Dios. Y haz una oración sincera con Él. Haz una oración sincera con Él. Quizás tú estás luchando con esos osos, con esos leones, pero tú estás ahí adorando a tu Dios. Nadie te está viendo, nadie lo sabe, pero ahí tú estás con Dios. Y eso es lo que Dios busca, con contrito y humillado. Alguien que quizás haya cometido muchos errores, pero que sin importar los errores que ha cometido, le es sincero a Dios y le dice: Señor, necesito cambiar. Esto no está bien en mi vida. Esto no está bien en mí. Necesito, Señor, que me liberes. Hoy vengo a decirte: esa gracia te recibe, esa gracia te abraza, pero esa gracia también te sana y te libera. Porque quizás antes estabas afuera. Para el antiguo pacto estabas afuera. No calificabas. No podrías estar haciendo lo que hoy haces. No podrías tener un tiempo de intimidad con Dios, porque tu oración, tu vida no calificaba para un sistema, para una institución. Quizás tú no calificas, pero tienes que saber que hay un Dios que está mirando tu corazón. Ese es el Dios que me eligió, que me amó. Ese es el Dios que pudo ver por encima de todos mis errores y creer que yo podría ser una herramienta en sus manos. Quien le habla no fue un hombre perfecto. Quien le habla no fue una persona perfecta, ni tampoco lo soy. Quien le habla es una persona que tuvo mucho error en su vida, que aún dentro del camino el Señor cometió errores,
que también me volví en alguien religioso, acusando y condenando y mirando a la gente, señalando quizás por no tener la misma vida o la misma supuesta santidad que yo tenía. Pero hasta que un día tuve que fallar para conocer esa gracia tan maravillosa, para conocer esa vida nueva y buena en el Señor. Y hoy quiero decirte en este día: estabas afuera, pero ahora estás dentro. Estás dentro. Levanta tu mano porque estás dentro. Estás dentro. Estás dentro del plan. Estás dentro del propósito. Estás dentro del diseño. Estás dentro. Dios te quiere usar. Dios te puede levantar. Dios puede sanar tu vida. Dios puede liberar tu alma. Dios puede romper tus ataduras. Dios puede cambiar tu corazón. Porque estás en el plan. Estás en el diseño. Dios te va a usar. Vamos, dile. Levanta tus manos. Nada que Aleluya. te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia. Solo tu presencia. Solo tu mirada me hacen suspirar. Deja que esa unción te abrace en este día. Fluye, Espíritu Santo. Me inclino ante ti. Aleluya. Rey que perdona multitud de errores. Me inclino. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Vamos cantando. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Vamos, que suba tu Solo adoración. ante ti yo Él es me digno. inclino. Él es digno. Su presencia está aquí. Tú eres digno. Su presencia está aquí. Eternamente Siento la unción de Dios digno, moviéndose en cada asiento, impresionante, moviéndose en cada vida, digno. buscando un corazón, Solo ante buscando un ti corazón. yo me Su espíritu se está moviendo, buscando un corazón contrito y humillado, un corazón rendido, un corazón rendido a Él. Digno, digno, impresionante. y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer,
solo un corazón quebrantado una y otra vez. Nunca me voy a olvidar de aquel día cuando volví al camino de Dios. Una vida completamente alejado de Él.